Muy bien, con las buenas tardes. Hoy 15 de julio de 2021 estamos en el sexto encuentro sincrónico del curso, perdón, el quinto encuentro sincrónico del curso eh, Producción de Objetos de Aprendizaje. Muy bien, vamos a empezar de una vez a compartir la pantalla. Para quienes se quieran vincular durante la sesión, esperemos se vinculen, son las 6:01 de la tarde. Traté de comenzar lo más puntual posible. Entiendo, repito, que hay dificultades en cuanto a la... Vamos a compartir pantalla. Ustedes tienen dificultades respecto de la agenda de trabajo que, que seguramente les está impidiendo acceder, sobre todo a estos escenarios de trabajo. Debo informarles que, como ustedes lo pueden ver acá perfectamente, yo voy a suspender esto acá, voy a inmediatamente poner en pantalla completa. Como ustedes lo pueden ver acá, ya vamos iniciando la unidad 6, que empezó de hecho desde el 7 de julio, ¿sí? Tiene unas 6 actividades, algunas de ellas, como ya es de conocimiento de ustedes, son más que todo de conceptualización, como ya es conocido también por ustedes. Existe un entorno de trabajo, ¿sí? Simplemente yo lo voy a presentar para que ustedes lo retomen de manera autónoma. Como lo ha existido, ya se ha dado la valoración sobre todo de la matriz de diseño de formato y ya algunos de los compañeros han venido ingresando al foro y han venido compartiendo, cada uno de ustedes ha venido compartiendo los objetos de aprendizaje que tuvieron que haber subido para mostrar sobre todo la habilidad y sobre todo la competencia que han venido desarrollando en el manejo primero de los recursos tecnológicos para editar y producir objetos de aprendizaje y la manera en que ustedes adaptaron estos contenidos desde la matriz de diseño que ya algunos de ustedes entregó. Yo tengo que hacer unas recomendaciones esenciales porque en lo que he visto de las entregas de algunos compañeros parece ser que no se está leyendo la instrucción como se debe leer. Puntualizo. En cuanto a la matriz, me retomo un poquitico y de manera rápida retomo la actividad de la unidad 2, actividad 9. Aquí la matriz de diseño no voy a entrar en el detalle de la estructura ni el manejo del contenido porque ya se explicó en las dos sesiones anteriores. Como puede detallarse acá, la matriz trae una estructura de organización que se explicó en su momento, ¿sí? Y para eso están los videos y yo les recomiendo por favor que los vean, donde se diseña aquí, por ejemplo, dice el recurso en esquema de elección, que como les comenté a ustedes, aquí es donde se diseña cada una de las páginas que debe ir en el Excel Learning, que ya tienen el tutorial incluso dentro de este mismo módulo, ¿sí? Tenemos que desarrollar también, o se debió entregar, mejor dicho, hasta el 6 de julio, el contenido. No estoy hablando solamente de los objetos de aprendizaje diseñados, sino el contenido en formato de video para Adobe Spark, sobre todo lo recomendé. Y finalmente, el formato de infografía que está detallado acá, al final, como lo pueden ustedes ver acá, ¿sí? Algunos compañeros han venido entregando parte del ejercicio y pues como entregan parte del ejercicio yo tengo que pasar por el duro detalle de tener que valorarles solo lo que me han entregado, ¿sí? Si ustedes me entregan a mí el diseño del contenido
del objeto de aprendizaje de cada uno de los tres formatos. Ya sabemos, Excel Learning, que es la interactividad en formato multimedia, así es que se denomina el tipo de recurso, que en Excel Learning, interactividad en formato multimedia. El video en Adobe Spark, como se denuncia ahí, inclusive yo les doy la recomendación. Y la infografía en cualquiera de los tres tipos de recursos que también lo dijimos, está Canvas, está Infogram, está Genially y una etcétera de ejemplos. Pues si ustedes ya entregaron los tres, tienen la valoración completa, evidentemente con cada una de las observaciones. Yo estaré también dando una calificación, he estado esperando un poco para que ustedes vayan complementando este ejercicio, pero veo que algunos, bueno, han venido trabajando, inclusive yo recomendaría varias cosas. La primera, que revisen bien las indicaciones que se dan en las actividades y sobre todo en los videos que las sesiones 3 y 4 se explicaron cómo trabajar esta producción de los objetos de aprendizaje, ¿sí? Y lo otro es que que entreguen las tres versiones de los objetos. Yo iré valorando en el foro quienes han venido entregando y les daré también sus calificaciones dentro del esquema de la actividad. En esta actividad es la socialización de objetos de aprendizaje. Este foro queda abierto para que usted consulte y para que usted verifique la información que entregaron los compañeros, porque basado en este foro, ahí sí ya empezamos a meternos en lo que es la unidad 3, que está habilitada también. La unidad 3 tiene 6 actividades, todas ellas en la mayoría de los casos son escenarios de valoración, ¿sí? En este caso es conceptual y aquí ustedes lo que tienen que hacer evidentemente es ingresar al módulo que aparece acá, ¿sí? Aquí viene un escenario informativo, ustedes lo saben, ¿sí? Que es de la unidad 3, viene explicando cada uno de los modelos de evaluación de objetos de aprendizaje para que ustedes interioricen sobre todo el tema de los conceptos en cada uno de estos escenarios, ¿sí? Las propuestas por autores y por modelos en los que se establece el orden de cada uno de los procesos en los que se evalúa un objeto de aprendizaje, ¿sí? Hay varios modelos. La idea de la comparación de los modelos es que ustedes tengan opciones es decir, para valorar en primera instancia o para verificar las condiciones que requiere cada modelo y revisar el nivel de pertinencia al momento de aplicarlos. ¿Aplicarlos para qué? Para evaluar un objeto de aprendizaje. Insisto, desde aquí, desde la misma especialización, este componente de producción de objetos de aprendizaje complementa lo que tiene que ver con su perfil como profesional docente en términos de diseño curricular, de diseño de materiales y recursos educativos, que eso viene siendo también diseñador de contenidos para la educación, que es también parte del perfil de la especialización con la que ustedes finalizan este proceso de primera etapa, o mejor, este proceso de formación en posgrado en el nivel de especialización, ¿sí? Pues bueno, aquí tienen ustedes estos modelos precisamente en función del ejercicio que ustedes pueden asumir eventualmente en cualquier escenario de intervención educativa, como promotores de la gestión y la evaluación educativa puede ser también. Esto les permite a ustedes criterios de acción y de toma de decisiones en cuanto a valorar la calidad, la pertinencia, la estructura, el desarrollo del contenido que se presenta en los objetos de aprendizaje, que en últimas son materiales educativos también, materiales educativos en formatos digitales para este caso concreto, y que va a complementar
toda la acción la acción docente o la participación docente que se desarrolla desde la visión del currículo, ¿sí? El currículo cada una de las instituciones educativas tiene una orientación, o a lo mejor traza una orientación metodológica que es el quehacer y la esencia misma del ejercicio formativo en la institución, ¿sí? Entonces, todo está concatenado dentro del sistema que representa el macrocurrículo o lo que es la componente misional de la institución. Y se disgrega, o mejor, se especializa en las diferentes componentes del sistema que corresponde a la institución misma, al proyecto educativo institucional o al direccionamiento estratégico de la institución. Y esto tiene que ver con que toda la actividad que se desarrolle tiene que estar en función del componente misional que define pues como la razón de ser de una institución, ¿sí? O de un proyecto, etc. Y en esa misma perspectiva, cuando se trata en estos casos concretos de establecer o definir modelos que permitan valorar la pertinencia de contenidos en cuanto a los objetos de aprendizaje, vamos aterrizando ahí. En cuanto a los objetos de aprendizaje, tenemos que revisar estas opciones de modelos que yo les comparto acá en esta unidad 3, en esta sección, porque cada uno de estos modelos ofrece posibilidades para valorar o para evaluar, en este caso, para revisar, para examinar, que es lo que significa la evaluación, un examen minucioso de cada uno de los componentes del accionar mismo, de las funciones, de la puesta en marcha y evidentemente del relativo impacto que pueda generar la implementación de estos cambios. En este caso, el relativo impacto que pueda generar la aplicación de los objetos de aprendizaje que ustedes como docentes pueden valorar, llegado al caso de que ustedes vayan a fungir también como evaluadores. Esto en términos prospectivos, es decir, hacia futuro, este conocimiento les puede permitir también a ustedes tener criterio para participar, por ejemplo, ya sea en celdas de producción institucionales. Ya sabemos, en la unidad 2 vimos eso, que una celda de producción de contenidos para la educación, sobre todo en escenarios digitales, se puede conformar perfectamente en las instituciones como un equipo de trabajo que tiene diferentes funciones, un diseñador gráfico que tiene una competencia en cuanto al manejo de programas para la edición, producción y postproducción y publicación de contenidos en formatos digitales, pero que le faltan criterios pedagógicos. Está también el profesional asesor docente, o el profesional asesor pedagógico, por ejemplo. Sí, está el jefe de equipo, están el comité de didáctica y pedagogía. Es decir, hay una serie de tipologías de sujeto que, de acuerdo a su función, le ofrecen a ese proceso de creación de objetos de aprendizaje, de producción de objetos de aprendizaje, le ofrecen unas garantías en términos de tipo de contenido, de calidad del contenido, de pertinencia del contenido y que también está en función de responder a las necesidades, en la práctica se diría, a las necesidades específicas de un tipo de estudiante en una institución educativa. ¿Sí? Y aquí se complementa en esta unidad 3, como ustedes lo están viendo acá, se complementa con los modelos de evaluación o con los enfoques de la evaluación de contenidos y objetos de aprendizaje en formatos digitales o en formatos virtuales o interactivos. ¿Sí? Ya tenemos el modelo Sections, que es de Bates Poll, y ahí tiene una serie de componentes que le permite valorar, ¿no? Es decir, en términos de, los criterios
en términos de a qué tipo de estudiantes se le ofrece este contenido o este material educativo, este objeto de aprendizaje, qué tan fácil es para el uso. Esto tiene que ver mucho con la accesibilidad, en términos de costos, qué garantías ofrece, porque también los costos tienen que ver mucho con el manejo de disponibilidad de recursos o la facilidad con la que se pueda acceder a ellos en términos económicos. ¿Qué tanto se adapta este tipo de contenidos a la enseñanza y el aprendizaje, específicamente desde los modelos en que las instituciones educativas han establecido su impronta misional, la interactividad, que tiene que ver con la manera en que estos objetos de aprendizaje permiten la acción entre sujetos, que es lo que significa la interactividad, es decir, entre el docente y el discente, ¿sí? En algunos casos, el objeto de aprendizaje también puede incluir unos terceros que no están propiamente establecidos desde el currículo, pero que sí en términos de impacto también los cobija, por ejemplo, padres de familia para el caso de menores de edad, ¿sí? Para que ellos también puedan hacer un control parental de contenidos. Interactividad, la organización, digamos, los asuntos o la estructura de la organización, o en este caso, lo que tiene que ver con la estructura institucional, ¿sí? Cómo estos objetos de aprendizaje responden a las necesidades, los requerimientos y las características institucionales, ¿sí? Los términos de novedad y digamos que aquí la velocidad más que todo es como el flujo con el que el usuario mismo, que es en últimas el estudiante, puede acceder al conocimiento o desarrollar un proceso. Ahí tiene que ver con la velocidad, ¿no? La velocidad en términos de procesos de aprendizaje y la velocidad también en términos de acceso, porque muchas veces el formato puede ser, el tipo de formato, cuando no se tiene en cuenta, puede ser un impedimento. Claro que hoy en día, pues, digamos que los formatos han venido superando esas dificultades inherentes a lo que tiene que ver con la codificación de los recursos. Acordémonos que, a ver si es posible. Yo aquí les voy a mostrar. Bueno, aquí hay dos versiones, dos situaciones de código fuente. Y esto para los no iniciados, pues también me puedo declarar, de cierta forma yo soy un no iniciado. Todo esto lo que nosotros observamos acá, fijémonos en esto, ¿no? Fijémonos en esto porque este detalle es importante, ¿no? Estas son las líneas de código en versiones, pueden ser HTML, ¿sí? SQL y demás, desde los cuales los equipos, estamos hablando del hardware en este caso, estamos hablando de los equipos de cómputo, llámese computador de escritorio, llámese computador portátil, llámese tableta, llámese smartphone, lo que ustedes quieran. Estas codificaciones permiten una multiplicidad de usos que debe garantizarlo todo objeto de aprendizaje, y esto es un elemento importante. Ustedes lo vieron en la unidad anterior cuando hablábamos también del tema de los derechos de autor y el tipo también cuando hablábamos también de la publicación de estos objetos de aprendizaje. Cuando se trata, por ejemplo, de formatos estandarizados universales como el formato de documento portable o lo que se llama de manera muy común el PDF, que es lo que significa. El PDF es un formato que puede abrir documentos. Nosotros tenemos la falsa creencia que el PDF o el formato de documento portable solo es para que abra exclusivamente documentos en páginas de texto, y no es así. Lo que pasa es que el formato de documento portable o PDF permite una línea de codificación que pueda ser leída en cualquier dispositivo, independiente, o evidentemente, claro, un dispositivo que tenga las características mínimas para
desplegar este tipo de contenidos digitales. Si nosotros vamos a un teléfono, un teléfono celular de hace 15 de hace 10 o 15 años, probablemente no tenga esas posibilidades. Entonces, también tenemos que entender ciertos límites de los dispositivos o el hardware, es decir, la tecnología dura. En este caso serían como los dispositivos de chip y los dispositivos de pantalla plana, los dispositivos de cómputo que se ofrecen y obviamente toda la maquinaria gruesa, lo que significa eso, que permita sobre todo visualizar este tipo de recursos. Para eso es que se necesita, obviamente, un computador portátil le ofrece no solo su hardware de memoria, de memoria ¿cómo se llama?, de disco duro. Hoy en día, pues ya los discos duros vienen más compactos, incluso viene un disco duro que es de manejo en estado sólido, le llaman ellos, ¿sí? No es, inclusive ya no es un disco duro, sino una unidad sólida de memoria, ¿sí? Y estas son cuestiones muy técnicas, pero que también hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Que todos estos dispositivos de tecnologías duras permitan que todas estas líneas de codificación puedan interpretarse, que la máquina que los esté leyendo los pueda perfectamente interpretar y que no haya ningún obstáculo para poder accederlo, ¿sí? Entonces, en esa misma perspectiva, yo estaba puntualizando precisamente derivamos toda esta reflexión de lo que entendemos como velocidad también. Primero, pues, el tema de la velocidad en términos de cuánto se demora en llegar al usuario final. Cuando yo lo publico, ¿qué proceso se está surtiendo el objeto de aprendizaje para llegar al usuario final, al estudiante? ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es toda una especie de diseño del mensaje, diseño de la comunicación. Ahí tiene que haber la velocidad también para poder hacer que ese contenido llegue directamente de manera efectiva. Por eso, inclusive en el diseño habíamos hablado de lo que tiene que ver con, en la matriz de diseño habíamos hablado de lo que tiene que ver con las consignas, que para algunos de ustedes de pronto eso fue algo extraño, pero ya lo habíamos explicado. La consigna lo que hace es dar una especie de instrucción para orientar la lectura. Esto porque los objetos de aprendizaje requieren de un manejo de la comunicación autónoma. El usuario debe intuir desde de esa instrucción mínima cómo poder leer la información en cada uno de estos tipos de objetos de aprendizaje, llámese lección o llámese secuencia de aprendizaje, llámese, por ejemplo, un objeto de aprendizaje interactivo como el Excel Learning o el video. Todo eso debe tener una lógica de comunicación, por eso la insistencia en primero prediseñar el contenido en cada uno de los formatos para poder pasarlo y hacer la adaptación. Esto se llama una adaptación pedagógica del contenido en los escenarios de trabajo. Yo les había dicho también, bueno, esto ya lo habíamos explicado, les había pedido que ustedes, los que tuvieran un objeto de aprendizaje que fuera muy pesado, que tuviera videos, lo cargaran en este Drive, lo compartieran. He visto pues que todavía nadie ha hecho esto, están tratando de compartirlo, e incluso algunos me están guardando, el Excel Learning lo están guardando como archivo ELP, que es de edición de Excel Learning. Yo pues evidentemente cuando lo descargo, el Excel Learning me lo abre en el editor y así no se debe publicar. Yo les recomiendo que por favor revisen nuevamente el video, sobre todo la parte que tiene que ver con la exportación y la publicación del Excel Learning, porque ahí es donde se está teniendo la falla. No lo voy a hacer en este momento porque pues esta es una tarea de cada uno de ustedes. Bueno, entonces como les decía, acá estábamos hablando de la línea código, esto lo voy a cerrar, de la línea de codificación para lo que es el tema de la velocidad. Cierro acá y concluyo con lo siguiente, y es que la velocidad tiene que ver también con todos estos elementos técnicos, ¿no? Que el formato obedezca precisamente a eso, lo que es estándar de publicación. Y para eso también están los mínimos, ahí están los estándares mínimos, eso lo vimos en la unidad 2. Ya creo que en la penúltima lección ahí estaba. Que tiene que ver con los tipos de estándares de publicación o de empaquetamiento.
¿Para qué? Para que, digamos que el estándar de empaquetamiento del objeto de aprendizaje lo que permite es que cuando yo vea este tipo, esta información, este tipo de formato, yo ya sepa cómo lo puedo abrir. ¿Por qué? Porque el desplegar el contenido me permite acceder fácilmente a él. Ahora, hoy en día, se busca es que todos estos objetos de aprendizaje, cuando se aguarden, se abran con un clic, ¿sí? Pero para eso hay que hacer todo un diseño de la navegación y del uso del contenido. Este es el modelo de Sections, que es de Bates y Paul. Este es el modelo de Robert Gagné y Leslie Briggs, esto ya a finales de los 80, que tiene que ver con la valoración de un objeto de aprendizaje. Es decir, evidentemente no está concebido desde la lógica de lo digital, pero sí desde la lógica de un material educativo, y en esa misma perspectiva el material educativo hace esa extrapolación al objeto de aprendizaje, que concibe un objetivo en la fundamentación o en la formación o el aprendizaje, que se refiere a un dominio, a una destreza, a una habilidad o una competencia para desarrollar en el proceso de aprendizaje, que tiene que ver con un acontecimiento donde se da el aprendizaje, que apela a los estímulos se establecen desde los canales y estilos de aprendizaje, que también permite pensar desde la concepción y la elaboración del objeto de aprendizaje qué medios son susceptibles de utilizarse o qué medios están disponibles para el uso, que llaman los medios posibles. Después habla de los medios ideales, que es lo que se espera también, ¿sí? ¿Qué se podría de pronto mejorar o qué se podría integrar que, aunque no esté presente, permita la posibilidad, en algún caso, que permita eventualmente un desarrollo más profundo, un desarrollo derivado incluso de este objeto de aprendizaje? Que se haga una serie de una selección de los medios que van a permitir el producto final de ese objeto de aprendizaje, y que se establezca, se valore también una justificación de esa selección de los medios para finalmente hacer unas observaciones sobre qué debe hacer esa persona que va a producir el objeto de aprendizaje, ¿sí? En eso es que se sintetiza ese recorrido, esa ruta de evaluación que proponen Gagné y Briggs para evaluar un material educativo o, en este caso, un objeto de aprendizaje. Está también el modelo de Alexander Romisowski, que tiene unos componentes desde los cuales se espera que se enfoque la evaluación, que tiene que ver con la elección del tema, el tipo de aprendizaje, la población a la que se dirige el objeto de aprendizaje, cuál es la función de ese docente o del profesor como gestor y como acompañante del aprendizaje, cómo se da esa disponibilidad de los recursos, es decir, de qué manera se ha organizado la navegación, el acceso, eh, la información complementaria, y la principal y la complementaria, y finalmente las condiciones de contexto desde los cuales o dentro del cual se va a aplicar este recurso. Las condiciones de contexto las puede dar el microcurrículo del curso, la puede integrar como una secuencia de aprendizaje, la puede integrar como un objeto informativo o como un objeto informativo, según la función para el cual esté diseñado. Y aquí pues está el modelo LORI, que personalmente es el que vamos a trabajar, ya lo veremos un poquitico más adelante. Bueno, voy a mirar acá a media hora de haber empezado. Realmente no tenemos todavía primer compañero conectado. Esperemos pues que haya la posibilidad. Haya la posibilidad de que ustedes puedan acceder. Evidentemente pues esperaba que ustedes participaran, pero bueno, vamos a tratar de
de que este video les sea de mucha utilidad. Les agradecería mucho inclusive que ustedes me enviaran, después de ver el video, que me enviaran un comentario en el que corroboren o me informen que ustedes han visto el video y que evidentemente ha surtido el efecto formativo e informativo que debe cumplir, ¿no? Bueno, por extensión también este video es un objeto de aprendizaje, ¿no? Lo que pasa es que este video tutorial, que es un tipo de objeto de aprendizaje, también obedece a un formato, y es un formato, bueno, no es un formato espontáneo, sino este es un formato puede ser, en este caso, cuando ustedes lo vean, si alguno no participa directamente, es un formato de objeto de aprendizaje con una comunicación de carácter asincrónica, es decir, en tiempo diferido al tiempo real en el que se ha producido. Bueno, entonces, seguimos con el modelo LORI, y lo que hace el modelo LORI, que personalmente lo recomiendo mucho, y eso lo vamos a trabajar precisamente porque es muy puntual. Establece 9 criterios de valoración de la calidad del objeto de aprendizaje, ¿sí? Y una escala numérica, que obviamente es una escala directa, y sobre todo que es donde el usuario final va a ponderar, va a cuantificar cómo se da esa calidad del objeto de aprendizaje en los criterios entendidos como la calidad del contenido, ¿sí? Por eso es importante la matriz de diseño, ¿sí? La redacción, la información, la ortografía, ¿sí? La adecuación de los objetivos al aprendizaje. Esto tiene que ver como con el propósito que se busca versus el efecto en el aprendizaje real o final del estudiante, ¿sí? Ha sido coherente ese objeto de aprendizaje con la búsqueda, lo que se pretendía como propósito logró verse en el aprendizaje de los estudiantes. Ahí en ese otro criterio se valora. La retroalimentación y la adaptabilidad. La retroalimentación que ofrece sobre todo el mismo objeto de aprendizaje, ¿sí? Y es sobre todo lo que le permite al estudiante saber si aprendió o no aprendió, ¿sí? La motivación, y esto tiene que ver con la manera en que este objeto de aprendizaje pueda servir como un estímulo para, ¿sí? El aprendizaje. El diseño y la presentación, esto se explica solo. La usabilidad, esto aquí se meten mucho los conceptos de Jacob Nielsen y Leslie Crook, en el que Steve Crook, perdón, Steve Crook y Jacob Nielsen y Steve Crook, estoy confundiendo los nombres, perdón, Jacob Nielsen y Steve Crook, que en su momento ellos propusieron unos modelos de uso o una estructura para facilitar el uso de recursos digitales, obviamente en entornos web, ¿sí? Originalmente fue sido creada para entornos web. Todo lo que es la maquetación, la diagramación, toda la organización. Si ustedes ven acá, siempre el uso de, por ejemplo, los menús verticales aquí como ustedes lo ven, menú vertical en la margen izquierda, que es como en Occidente, en la mayoría de los casos se lee la información. Si no estoy mal, no estoy muy enterado, pero creo que en Oriente se lee también, se lee de la manera contraria, que es como también se leen los documentos y los textos, ¿no? Si nosotros miramos aquí en Occidente para las lenguas romances, entre ellas el castellano, nosotros siempre leemos desde la izquierda hacia la derecha, de arriba hacia abajo, y fijándonos también que en los términos de usabilidad, aquí me meto yo un poquito porque es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando ustedes diseñan el contenido, tienen que ver que todo lo que está indizado en el menú vertical, en la parte de arriba superior, lo que está más hacia el inicio,
se le suele prestar más atención y se puede hacer un balance rápidamente cuando ustedes mismos dicen, bueno, yo que tanto me he enterado de las rúbricas, de las patches, de las configuraciones en este tipo de páginas. Realmente, si uno se da cuenta, lo que más se utiliza son estos cuatro o cinco pestañas. ¿Ven? En eso redunda mucho el concepto de usabilidad, que yo diseñe el contenido de tal manera que todo pueda ser visto de manera efectiva y por eso la insistencia en que los menús de navegación, los menús de la navegación de un recurso de aprendizaje, sobre todo en el Excel Learning interactivo, no tienen que ser tan extensos porque tienden a confundir a la persona, al usuario que los utiliza. Pues el criterio de usabilidad también es importante. Accesibilidad. Entonces ahí la manera de empaquetar el contenido. Y yo, este es un término técnico, pero yo lo voy a hacer gráfico para que se entienda en qué consiste el empaquetamiento. Hagamos de cuenta que un objeto de aprendizaje funciona como un equipo o como, sí, como un equipo fotográfico, por decirlo así. Para que cualquier persona utilice un equipo fotográfico debe entender cómo está guardado, está empaquetado el equipo fotográfico y por qué razón debe empaquetarse de esa manera para poderse portar, para poderse utilizar. ¿Sí? Entonces el equipo fotográfico, si yo abro la maleta, entonces yo veo que en una parte está dispuesto para los flashes, en otra parte está dispuesto para el cuerpo de la cámara, el otro está dispuesto para el lente de la cámara, el lente de la cámara debe tener dos tipos de tapas para poder proteger tanto la rosca que va directamente al espejo como la mirilla, el lente por donde entra la imagen, ¿sí? Y que cuando yo lo voy a desempaquetar, lo saco este material para utilizarlo, yo lo que tengo que hacer es, primero saco el cuerpo, lo abro, enrosco la, el lente, lo conecto bien. Si reviso si veo la necesidad de utilizar una luz auxiliar para complementar o para rellenar espacios donde haya poca luminosidad. Es decir, que el empaquetado le ofrece al usuario la manera en que puede utilizar este tipo de recursos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el documento portable, el archivo de documento portable del PDF, el JPG, que es en imagen, ¿sí? Que también es un formato universal, o los archivos WMA, que es Windows Media, o el AVI, por ejemplo, o el MP4, ¿sí? Sobre todo los MP3 y el MP4 que permiten leer tanto archivos de sonido como archivos de video, el MP4 sobre todo. ¿Y qué se tiene que se establece este tipo de formato? En la codificación. Ya les decía a ustedes acá, hacen un clic derecho y miren el código del objeto, o lo pueden revisar también acá, que dice inspeccionar, ¿sí? Todo esto ha sido sometido ya por los desarrolladores, ya en los mismos recursos como los PowerPoint o los de formato de diapositivas, es que se llama, o el procesador de textos que nosotros conocemos como Word o el LibreOffice, por ejemplo, ¿sí? Que son dos tipos de procesadores de textos habilitados, ¿sí? O el formato de presentación o de slides que ofrecen cada uno, el LibreOffice y eh, que ofrece para las diapositivas. Este tipo de formatos lo que hace es que cualquier usuario en cualquiera de las versiones, sea LibreOffice o sea Windows, eh, tenga la posibilidad de saber que va a tener el mismo esquema, por lo mismo que nosotros utilizamos, por ejemplo, para responder una actividad en un foro, ¿sí? Que cuando vamos a contestar,
lo que nosotros vemos es un procesador de textos, no en este caso, y contestamos si queremos añadir, si queremos editar el texto, si queremos mirar qué tipo de texto y cómo vamos a organizar el contenido, el número, perdón, el tamaño de la fuente. Incluso en algunos casos me ofrece un tipo de fuente. En este caso creo que me da una fuente, una fuente sola, pero la mayoría de los casos me permite integrar otros recursos como las hipervínculos, multimedia, etcétera. ¿Sí? Que esto es lo que hace precisamente el estándar para, por ejemplo, para editar contenidos en texto. ¿Sí? Entonces a eso se refiere la accesibilidad. La reusabilidad, evidentemente la posibilidad que tiene un recurso no solo de utilizarse varias veces, que eso no es la reusabilidad, sino que yo pueda adaptarlo para crear otras versiones del mismo objeto. Y ahí también vienen los tipos de licenciamiento que lo vimos en la unidad 2. El cumplimiento de estándares, lo mismo. El empaquetado de los estándares me permite clasificarlo. Y en la producción de objetos de aprendizaje es importante, esto es para la indización o para crear, o sea, para crearle una denominación que permita ponerle un índice de contenidos, ¿sí? Mientras más eficientes ya sea yo, esto es lo que es, para esto es que son los metadatos. Entonces la valoración de los metadatos y el cumplimiento de los estándares de empaquetamiento también es importante, ¿sí? Este es lo que sintetiza el modelo LORI. Bueno. Ahora, la valoración de un objeto de aprendizaje, ¿cómo se desarrolla? Aquí están los procesos. Lo que se sugiere que ustedes deciden, que aquí tiene que ver con una ruta que es cíclica también, ¿no? Tiene que ver con un diagnóstico, cuando se empieza a valorar un objeto de aprendizaje, se empieza a establecer una mirada preliminar, después se habla de una definición de enfoque o modelo, desde el cual se desarrolla este objeto de aprendizaje, es un diseño de la estrategia y los instrumentos que lo conforman. Luego se habla del nivel de implementación que tenga este objeto de aprendizaje, un análisis y socialización de esos resultados y cuando se identifican los aspectos críticos, otra vez se reformula el objeto de aprendizaje para que otra vez sea tenido en cuenta, se vuelva a evaluarse para cada vez perfeccionarlo mucho más. Bueno. Aquí pues tenemos el cuestionario que habla de esta primera información que se les pide y ustedes ya saben cómo tienen que hacer. Cuando lo desarrollen, ustedes sacan el PDF y lo envían precisamente en esta actividad que es la actividad 10, acá. ¿Listo? Perfecto. Vamos acá entonces, que tiene que ver con el componente informativo de evaluar. ¿Para qué? Vale. Vale. Este evaluar para qué lo van a encontrar ustedes. ¿Dónde lo ven ustedes? Aquí mismo al inicio de la unidad. ¿Sí? Eh, Perdón, aquí al inicio de las generalidades, aquí hay una serie de documentos, está aquí al final, la penúltima sección, ¿sí? Que esta es el artículo, este, propuesta de evaluación de objetos de aprendizaje, ¿sí? Esa es una forma de encontrarlos. Ahora, la otra tarea, ¿dónde está? Bueno, aquí vamos a hablar del foro de discusión, que es evaluar para qué. Ahorita les voy a mostrar también. Eh, esto está trocado acá, perdónenme, yo lo voy a, porque esto es primero el foro de discusión y después viene ahí en la matriz, perfecto. El foro de discusión, que es este, ¿sí? Yo aquí les he dispuesto la lectura. Esa lectura que les da un contexto sobre todo de lo que se propone para valorar un objeto de aprendizaje en formatos digitales. Y aquí hace la definición de objeto de aprendizaje y lo que hace también es ofrecer como una especie de ruta de manera de esquema o de mapa de proceso de cuál es esa producción y sobre todo
¿Cómo se lleva a cabo esa valoración del objeto de aprendizaje? Está aquí. Evidentemente, como les he dicho, lo pueden ubicar en las generalidades, en la sección de bibliografía, ¿sí? Yo cierro acá, o aquí mismo en el foro de discusión, para que ustedes aquí lo desplieguen, lo pueden descargar perfectamente, ¿sí? Aquí les da la descarga y ustedes lo que hacen es accederlo, leerlo, y antes de leerlo, evidentemente, ustedes aquí responden las preguntas que el foro les ofrece. La pregunta es, ¿de qué manera se puede adaptar la propuesta de evaluación de objetos de aprendizaje que ha creado usted en el curso? ¿Sí? Esa propuesta, perdón, esos objetos de aprendizaje, ¿cómo ustedes pueden asumir esa reflexión que le ofrece la lectura a la producción de objetos de aprendizaje que ustedes han hecho como parte de la experiencia de aprendizaje en el curso? Esa es una reflexión, evidentemente ahí hay unos criterios mínimos dentro de los cuales ustedes se van a mover precisamente para poder hacer esa respuesta, ¿vale? Bueno, yo estoy explicando las actividades que vienen en este escenario. Continúo con la unidad 3, ¿sí? Estamos acá. Y es, perdón, sí, aquí. ¿Para qué evaluar? Y aquí está la lectura, evidentemente, con los criterios, ¿no? ¿Sí? Es importante que usted lea estas observaciones, aquí con la pregunta, y la desarrolla aquí en el foro. Lo hace directamente, usted con la lectura, pues usted hace la reflexión pertinente. Se dice máximo unas 800 palabras para poder usted responder a la pregunta. Bueno, bien. Continuamos. Tenemos el caso de la matriz de evaluación de aprendizaje, que esto tiene que ver con el siguiente componente: función e instrumentos de valoración en las rúbricas. ¿Sí? Dice, función de los instrumentos de valoración y las rúbricas integradas a los objetos de aprendizaje. ¿Sí? Aquí nos metemos nosotros, bueno, aquí lo voy a poner en silencio para poderlo explicar mejor. Digamos, como unas pautas para que ustedes utilicen instrumentos de valoración al momento de evaluar objetos de aprendizaje. Ustedes van a hacer un ejercicio de evaluar el objeto de aprendizaje de uno de sus compañeros. ¿Sí? Aquí la idea es que, y es un trabajo colaborativo, la idea es que todos hagan sus objetos de aprendizaje y que cada uno de ustedes ingrese acá al foro, perdón, al foro de socialización de la unidad 2, se sigue habilitado, pero para que usted lo consulte, usted elija a uno de los compañeros. ¿Cuál es la idea? Yo sugeriría, no quisiera en este momento, pues, meterme en este campo, pero yo creo que voy a tener que hacer como una especie de listado y asignarlo. Espero que no haya ese inconveniente. Yo sugeriría que cada uno de ustedes escoja uno. Y ojalá que escriba aquí, la idea es que usted escoja a uno de los compañeros, de los 7 compañeros, escoja uno. ¿Sí? Pues, bueno, yo sí que aquí lo he preferido dejar a la libertad de cada uno de ustedes para que elija a un compañero. La idea es que revisen la lista de participantes, ¿sí? Aquí estamos con personas, creo que aquí están, que creo, vamos a darle vista de estudiante. Entonces, ¿cuál es la idea? Ah, bueno, aquí está, la lista de personas, ¿vale? Entonces, aquí ustedes ven los participantes. ¿Quiénes son los estudiantes? Está Dolly, está María Alejandra, está Fernel, Cristina, Yenadi, y está Andrea Andrea Liliana Parra y Andrea Torres. Evidentemente, lo que es producción, lo que soy yo y la que es Adriana, la directora de la especialización, pues no participamos. ¿Cuál es la idea? Por ejemplo, que empezaran, que Dolly evaluara a la última
¿sí? Es decir, que Dolly evaluara a la última estudiante, por ejemplo, que sería en este caso Andrea, que Mayra Alejandra evaluara a Andrea Liliana, que Fernel Augusto evaluara a Gennady, ¿sí? Que Cristina evaluara a, bueno, aquí empezamos en orden ascendente también, ¿no? Que evaluara a Dolly, ¿sí? Que Gennady evaluara a Mayra Alejandra, es decir, tratemos de que cada uno logre hacer lo que, aunque sí me gustaría, bueno, aquí nos tocaría hacer como una especie de ejercicio de distribución de las personas para poder asumir el tema de la evaluación en cada uno de ustedes, ¿no? Porque aquí, aquí también lo que se produce es una, una serie de confusiones. Bueno, yo diría, bueno, yo aquí voy a tomar las personas, de hecho, y vamos a hacer un ejercicio breve acá rápidamente para poderlo, para que ustedes puedan hacer la evaluación, porque es lo que ustedes tienen que hacer acá es, eh, aquí en las tareas, esta parte de matriz de evaluación, que es lo que se busca, ¿sí? Eh, por decir algo, entonces, tenemos que hacerlo así porque veo que puede generarse dificultades con esto. Entonces aquí voy a publicar, obviamente yo voy a realizar esto más adelante, pero aquí voy a publicar un cuadro en el que se ponga quién evalúa a quién, ¿sí? Yo lo estableceré en su momento y aquí quedará publicado. ¿Para qué? Para que cada uno sepa, vaya a lo que tiene que ver con la actividad de socialización, que vaya ahí y que mire los objetos de aprendizaje y luego, utilizando esta matriz, ¿sí? Por ejemplo, escogió el autor, pues el Wilfredo Salinas, yo como autor, entonces si van y miran mis objetos de aprendizaje, tienen que estar los tres, ¿sí? Y aquí ustedes evidentemente descargan este archivo y le hacen la valoración aplicando estos 9 componentes, ¿sí? Que ya lo explicamos. Aquí la rúbrica expresa claramente cada uno de los descriptores que usted va a evaluar de 1 a 5, ¿vale? Y los comentarios que usted quiera hacerle. Los comentarios tienen que ser muy específicos, ¿no? Me parece que, o sea, si usted va a hacer, digamos, un comentario de halago, de reconocimiento, está bien. Pero en este caso, yo recomendaría que nos abstengamos de esos comentarios de reconocimiento y le colaboremos al compañero diciéndole, en esta parte sería conveniente que en cuanto al video, recuerde que se tiene que presentar, por ejemplo, si no puso los créditos de inicio o los títulos de presentación, pues hombre, es importante presentar el objeto de aprendizaje y que siga las secuencias dentro del video tienen que ser claras, separarse a través de unas transiciones que se vean de manera gradual y amable, que el tipo de letra, etcétera. Una serie de situaciones que usted le vaya a criticar del video, este es el video, creo que es, sí, el video, de la infografía y de la interactividad. Que si no pudo ingresar, aquí hay que decirle, si no se pudo ingresar, usted tiene que evaluarlo con el mínimo, decirle, mire, no se puede ingresar, es importante que usted tenga claro que, porque usted lo que está haciendo es evaluarlo, primero como un par y segundo como un posible usuario, ¿sí? Y aquí están los criterios para el uso del formato LORI, que ya cuando yo les ponga aquí, en la actividad 11, cuando yo les ponga a quién le toca, perdón, sí.
en la actividad 11, ¿a quién le toca evaluar a quién? Aquí usted va a decir, bueno, que por ejemplo, Gennady va a evaluar a Andrea Liliana, o que Pernell va a evaluar por ejemplo, a Dolly, ¿sí? Entonces es importante que Pernell le diga a Dolly, utilizando esta matriz, evalúe cada uno de los objetos de aprendizaje que hizo cada uno. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿vale? Inclusive, los que todavía no han publicado sus objetos de aprendizaje yo voy a ampliar acá para que sigan editando, para que ustedes sigan editando esas respuestas, ¿sí? Y de manera que ustedes, bueno, y aquí les había ofrecido también un drive en el que ustedes pueden poner el empaquetado de recursos. Ustedes en este drive pueden poner sobre todo el Excel Learning. El Excel Learning, como les dije a ustedes, ¿sí? Aquí donde dice cargue aquí el OVA, aquí entonces usted puede crear una carpeta, ¿sí? Crear una carpeta que diga, o guardar la carpeta ahí autocontenida, y ahí lo puede consultar el que lo quiere evaluar, ¿sí? Bueno, pero es importante que para que aplique este LORI tiene que irse al foro de la unidad 2, para que escoja y con el compañero que se le ha asignado en la actividad 10, perdón, la actividad 11, con el compañero que se le ha asignado ahí, usted a ese compañero va a evaluar. Ahí dice, el estudiante evaluará a, ya aparecerán todos, van a ser evaluadores y van a ser evaluados. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a corroborar acá. Evidentemente a las 6:57 de la tarde, pues todavía no tenemos compañeros que se hayan integrado. Les recuerdo que este es un espacio para que ustedes compartan acá inquietudes, comentarios y participen. Muy bien. Esta es otra de las actividades. Entonces, aquí ustedes lo que van a hacer es aplicar una matriz de evaluación, que es donde se pone a prueba también uno de los 4 modelos que se publicaron. Evidentemente, yo se los acabé de exponer aquí en la lección de la unidad 3. Este es el modelo LORI que digo yo, es uno de los referentes que yo recomiendo para que ustedes valoren las características y la pertinencia de un objeto de aprendizaje. Bien, un poquito para hidratar. Ahora, en la actividad 12 de la unidad 3, fíjense que todo esto trae una secuencia de actividades para que ustedes hagan seguimiento. Sí les voy a agradecer, hago un paréntesis importante acá, que las personas que han tenido dificultades para entregarme algunos trabajos por situaciones de enfermedad, algunos compañeros han presentado esa situación, se pongan al día conmigo, me escriban un correo, me digan, profe, ya estoy disponible para ponerme al día en estas actividades, por favor, para que no esperen a que termine el módulo, porque ya terminando el módulo ya no me queda más tiempo de retroalimentar. Yo les invito a que sean muy puntuales con esto, ¿sí? Y pues, sobre todo hay compañeros que no me han entregado, yo ya les revisé, por ejemplo, la parte de los objetos de aprendizaje, yo se los revisé, el diseño de los contenidos, que fue la actividad precisamente, la actividad 9, que es la matriz de diseño según formato. Y hay compañeros que no me entregaron sino el diseño de un objeto de aprendizaje. Ya les puse la nota, entonces yo les quiero pedir que rectifiquen eso, que se pongan en contacto conmigo, me digan, profesor, mire, yo tengo esta dificultad, yo no pude entregar material de diseño completo, ¿qué tengo que hacer? Comuníquense conmigo, lo hablamos personalmente y yo les doy opciones para que ustedes resuelvan esa situación pendiente. Cierro paréntesis y continúo. Entonces, análisis de resultados. La actividad 12, ¿a qué se refiere? Bueno, resulta que cada uno de ustedes llenó este formulario, este formato de evaluación de video, infografía y de interactividad, simplemente como ejemplo. Hay otros tipos de formatos y otro tipo de objetos de aprendizaje, pero en este caso, lo que quiero que cada uno de ustedes vaya asimilando es la posibilidad de que
apliquen este tipo de modelos para evaluar objetos de aprendizaje según las características o aspectos que valoran este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque eso les da, o sea, eso permite, primero, transparencia en el proceso, segundo, efectividad, y tercero, que todas las oportunidades de mejora, sobre todo para ustedes como diseñadores de contenidos, sean eficientes en términos de comunicación y de gestión digamos, de actualización del contenido, ¿sí? Que se piensen ustedes mismos como evaluadores, pero también como diseñadores, que las observaciones que hagan ahí sean tan claras que la persona que las reciba entienda que usted lo que quiere es que determinado aspecto del formato, en imagen, interactividad o video, sea tenido en cuenta para que se mejore. O sea, ustedes van a actuar también como usuarios, pero también como expertos, pares, evaluadores. Bueno, la actividad 11 habla de una tabla de análisis de resultados. Nosotros utilizamos esta matriz, el LORI, y vamos a utilizar, ahora vamos a leer los resultados que encontramos. Pues vamos a evaluar, vamos a analizar los resultados de la misma persona. ¿Sí? Dice, para garantizar una lectura adecuada de los resultados del recurso, tenga en cuenta la siguiente tabla de análisis. Ah, perdón. Aquí hago una corrección antes de tiempo. ¿Sí? Eh, digamos que esto lo voy a hacer yo con la evaluación que me hizo mi compañera. ¿Sí? Bueno, eh, yo voy a evaluar la evaluación de mi compañera. Fíjense que esto es complejo, pero así es. Yo voy a evaluar la calidad de evaluación que me hizo mi compañera. Por decir algo, estoy dando simplemente un ejemplo. Si Fernel evalúa a Dolly, Dolly va a tomar la evaluación que le hizo Fernel en este formato y va a hacer este análisis. ¿Sí? Es decir, ¿qué puntaje le dio? ¿Qué comentarios hizo? ¿Sí? Entonces, de cada uno de estos elementos, cada uno de ustedes lo que va a hacer es plantear unas acciones de mejora que ustedes entiendan de los comentarios. Si no hay ningún comentario, ustedes acá dicen, el evaluador no propuso ningún comentario, es conveniente que la evaluación sea clara en este, ¿sí? En este caso yo les quiero hacer una advertencia muy importante, yo quiero que tomen esto muy en cuenta. Cuando yo voy a actuar como evaluador, en este caso, por ejemplo, si Fernel evalúa a Dolly, tiene que ser primero muy riguroso viendo el objeto de aprendizaje acá en el foro de socialización, ¿sí? Que vio el video y al ver el video encontró coherencia, eh, encontró una distribución del contenido, encontró una lógica de secuencia, encontró una comunicación efectiva, un manejo de la imagen, el manejo del texto fue apropiado, etcétera, ¿sí? Esto lo está estableciendo el formato acá, en el video. ¿Listo? Entonces, aquí me da unos criterios, yo reviso, ¿sí? Y doy la ponderación. Y acá, si yo tengo que acotar o hacer una objeción o hacer una observación a ese contenido, yo tengo que ser muy claro. En cuanto al inicio, el video necesita ser claro en cuanto al manejo de los textos, son textos demasiado extensos, etcétera, o el manejo del sonido, ¿sí? El fondo musical, etcétera, de condiciones, y sobre todo los créditos al final, ¿no? Todo eso se tiene que valorar, ¿sí? Todo eso se tiene que valorar, perdón, la duración, el manejo del mensaje, todos estos criterios que establece el LORI acá, ustedes van a evaluar la manera en que fueron evaluados, ¿sí? Y le van a hacer algunas precisiones a los compañeros. Es más que una réplica, esto es como una especie de valoración de cómo fueron ustedes evaluados. Van a evaluar esa evaluación. Fíjense que esto es algo, puede sonar algo tautológico, pero la verdad es que nosotros también evaluamos a los evaluadores. Entonces, si yo veo unas observaciones que son muy parcas, que son muy... Ahora, hay unos casos que son excepciones. Por ejemplo, yo pongo una actividad que ya tiene una rúbrica y que ya tiene una escala.
De hecho, en la evaluación que yo hice del diseño del contenido, a uno de los compañeros le di mis felicitaciones porque realmente se ha tomado el trabajo de elaborar punto por punto cada uno de los elementos de los contenidos, del diseño del contenido, de los objetos de aprendizaje. ¿Sí? Ahora, la adaptación es otra cosa. Cuando yo vaya, yo seré el evaluador externo de todos ustedes, pero ustedes van a hacer aquí un ejercicio de coevaluación. Con la misma objetividad, la objetividad es una pretensión, aclaro, que tenemos todos los que participamos en procesos formativos. Cuando actuamos como evaluadores, la pretensión máxima es ser objetivos, es decir, no ponerle demasiado corazón, perdón, demasiados sentimientos internos propios, demasiada emotividad, demasiado corazón a la evaluación. Pero tampoco hacer un proceso descarnado y tampoco una comunicación demasiado o en extremo escueta o casi cruel de lo que ha hecho la persona que estamos evaluando, ¿no? Se trata de ser responsables, se trata de ser respetuosos, se trata de mantener un tono de diálogo, ¿sí? Y de crecimiento, de ayuda también a las personas que estamos evaluando y que nos han evaluado. En este caso, con esto, el análisis de resultados, yo voy a evaluar a quien me evaluó. Yo daba el ejemplo de que Dolly fue que al ser evaluado por Fernel, va a evaluar lo que Fernel hizo como evaluador. Es decir, ¿qué puntaje le dio? ¿Qué comentario le hizo respecto de ese aspecto que puso acá? Si sobre la calidad de los contenidos en las observaciones puso algo, pues bien. Si no, simplemente dice no registra. ¿Qué acciones? Ahora, si puso acá, no registra, pues evidentemente acá no registra. ¿Vale? Adecuación de contenidos de aprendizaje, todos estos componentes, fíjense que aquí están, ¿sí? En el mismo orden, ¿vale? Y aquí es donde, esto lo van a subir ustedes porque aquí obviamente ustedes aquí van a poner quién los evaluó, ¿sí? Evidentemente, pues yo aquí cuando yo vaya a este lado, aquí voy a mirar, mira, Dolly la evaluó tal. Entonces, yo como evaluador general de todos ustedes, como el heteroevaluador, lo que voy a hacer es decir, Fernel, como evaluador, fue cuestionado de esta manera o fue reconocido por la compañera que recibió la evaluación, fue reconocido porque Dolly entiende que Fernel no solo ha identificado todos los aspectos que tienen que ver con la ponderación de la calidad del recurso de video, de la calidad del recurso de infografía, de la calidad del recurso de interactividad, sino que además hace acotaciones importantes. Identifica en la retroalimentación que le hace a Fernel, identifica, digamos que criterios que ya ha asumido de acá del módulo, ¿sí? El módulo de este módulo de la unidad 3. ¿Sí ve? A todos estos criterios que se tienen en cuenta en la evaluación, aquí en el análisis de resultados, ustedes descargan esto y evalúan. Acuérdense que evalúan a la persona que los evaluó a ustedes. ¿Sí? Vale. Aquí está la actividad 13. ¿Sí? Vamos acá. Vamos terminando acá. Dice, para realizar esta actividad debe haber leído el contenido de la sección función e instrumentos de valoración y rúbricas. ¿Sí? Esto ya está acá, eso ya lo vimos que eso está aquí. Perdón. Estos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es importante? Tengan en cuenta todos estos elementos que se les presentan en esta unidad. ¿Sí? Esto tiene la correlación acá. ¿Sí? Estos elementos, estas rutas para la evaluación, bueno, las rúbricas de evaluación, qué funciones cumplen, perdón. Aquí vemos un componente de evaluación, ¿sí? Dice, nosotros vamos a devolverle aquí ahora el favor
a la persona que nos evaluó, ¿sí? Por ejemplo, si en este caso Fernet evaluó a Dolly, en este caso Dolly le devuelve la atención y evalúa, pero ya con este formato, evalúa ya más descriptivo, evalúa a Fernet, ¿sí? Autor del recurso, entonces Fernel García, ¿sí? Área de trabajo, usted tiene que identificarlo, y esto lo entrega a Dolly evaluando a Fernel, o sea, hace como una especie de trueque ahí de enroque de la evaluación, ¿vale? Y lo diligencia y lo carga acá, evidentemente teniendo en cuenta toda la información que le pide el formato, ¿vale? Las notas y las observaciones al final, aquí están por tipo de objeto de aprendizaje, usted va a hacer la evaluación. Que este es otro criterio ya un poco más a partir de descriptores muy puntuales, pero que obedece a la lógica del puntaje, ¿no? Del 1 al 5 en la ponderación, o si no aplica, pues simplemente lo selecciona ahí. Lo sube aquí. Y yo voy a valorar también cuál fue el ejercicio que usted hizo con este modelo de evaluación. Finalmente, y con esto ya voy concluyendo la sesión del día de hoy, a las 7:11 de la noche, pues realmente no se conectó nadie, es una verdadera lástima. Entiendo, obviamente, insisto, entiendo los motivos o las situaciones por las que ustedes de pronto no hayan podido participar, pero es una oportunidad que se pierde. Entonces les quiero recomendar que por favor ustedes valoren estos espacios de comunicación sincrónica. Está la actividad 14, que es un artículo de comentario. El artículo de comentario tiene una estructura, y aquí es donde yo les pido a ustedes, acordémonos de lo siguiente, esto es importante. El módulo termina el 26 de julio. Estamos a 10 días de la culminación. Yo les pido que no retrasen mucho la entrega de estas actividades. Aquí el artículo de reflexión va a estar sustentado y obviamente va a tener un contenido de 1000 palabras, ¿sí? Lo primero dice artículo ¿qué título del artículo? Usted va a producir un artículo de 1000 palabras, dentro del cual reflexione sobre el proceso de aprendizaje que tuvo en este curso, ¿sí? Con todas las lecturas, con el repaso de todas las actividades, respecto del proceso de producir objetos de aprendizaje, desde la dinámica de adaptación, de aprestamiento inicial, hasta la lógica de producción y finalmente la de evaluación. Todo ese ciclo de proceso desde la entrada hasta la salida que le representa a usted, ¿sí? Entonces aquí dice resumen. Usted hace un resumen sobre lo que va a desarrollar. Yo preferiría que este resumen, después de que usted haya elaborado el contenido, se aproxime acá a desarrollar ese resumen, que son 150 palabras que hablan precisamente, sintetizan lo que es el ejercicio de reflexión en este artículo. Aquí, bueno, al título del artículo, usted sugiere un artículo, por ejemplo, producción de objetos de aprendizaje hacia la responsabilidad en la gestión de procesos mediados con tecnologías, desde la producción de contenidos digitales. Ustedes crean el título perfecto para su artículo. ¿Listo? Aquí está el proceso de resumen y evidentemente son 150 palabras que yo les recomiendo que este resumen lo hagan después de ustedes haber creado el contenido. Las palabras claves, sugiero también lo mismo. Después del resumen ustedes registran cuáles son las palabras claves, que son ante todo conceptos que son transversales, por ejemplo, recursos digitales, producción de objetos, modelos de referencia, estándares de empaquetamiento, etcétera. De acuerdo a lo que se va dentro de los conceptos que se vayan a mover dentro del artículo, ustedes lo van desarrollando. Y dicen acá, para redactar esta sección, los invitamos a responder a una pregunta
que es la guía para que ustedes elaboren esta parte que es la introducción. ¿Qué aspectos innovadores han identificado como un aprendizaje en este curso? Van a empezar una reflexión a modo de introducción para su artículo, diciendo, pues nosotros, bueno, yo he hecho una transición dentro del curso desde la cual, a pesar de que ya he utilizado tecnologías, yo había planteado unas expectativas que de hecho también cuando en la primera reunión, que fue un poquito como difícil y un poquito enrevesada, porque pues esta sesión recuerdo tanto que los llamé a cada uno de ustedes para que participara, cosa que pues obviamente extiendo de nuevo mis disculpas, pues no quería interrumpir las situaciones personales, pero de todas maneras, ahí se hizo unas reflexiones esenciales entre las personas que participaron. Pero como tal, cada uno de ustedes también hizo una presentación, una adaptación, un reconocimiento de contexto. Entonces, usted dice, ahí, ¿qué aspectos de innovación ustedes han identificado como aprendizaje, como para empezar la discusión en el artículo? Ahí pueden ser 300 palabras. Yo sí les agradezco que seamos muy rigurosos con el uso de las palabras y las miramos ahí, ¿no? Cuando ahí seleccionamos, el mismo Word nos dice a nosotros, bueno, lleva tantas palabras. Es para que usted haga el ajuste ahí, no nos extendamos tanto en el contenido. Pregunta de reflexión, máximo 400 palabras. Dice, ¿de qué manera influye este conocimiento en su experiencia y perfil profesional desde su práctica pedagógica? ¿De qué manera esto genera o le permite a usted proyectarse como profesional? Lea la pregunta, respóndala, ojalá también con algunas referencias de autor de las lecturas que ustedes han visto ya y que les acabé de mostrar dónde las encuentran en la bibliografía que ofrece acá, ¿no? Por eso que aquí les ofrecí una bibliografía en las generalidades. Y la pregunta final es, ¿de qué tipo de proyecciones reconoce sobre lo que aprendió en el mediano plazo, en los próximos 6 meses, 4 meses, o a un año? Y el largo plazo, pues en los próximos 3 años. De pronto no jugar como un poquito a ser adivinadores, pero sí tratar de trazar una ruta de objetivos o una ruta de propósitos futuros. A partir de este aprendizaje. Evidentemente, no solo de este modelo, de este módulo, de este curso de producción de objetos de aprendizaje, sino de la propia especialización. ¿Sí? Y esto tiene que ver mucho con el tema de cuál es el uso que usted puede darle a este conocimiento. Evidentemente, dándole al final, con esas 300 palabras, un cierre semántico, como en conclusión, finalmente, y hace un cierre semántico dejando un mensaje para un posible, muy probable lector. Lo probable es que esto también está para crear como una especie de memoria sobre lo que ustedes trabajaron como reflexión. ¿Vale? La bibliografía relacionada es obviamente aquí es importante que usted recuerde que para así sea un artículo de reflexión es importante que usted cite al menos 3 referencias de las lecturas que usted se le facilitaron dentro de la bibliografía para poder sustentar algunos de sus puntos de vista. ¿Sí? Que usted saca una frase de uno de los autores que le sirvió de referencia, usted la cita y la explica brevemente y es obviamente que cumpla dentro de los 300, 400 o 300 palabras de contenido y acá al final, de acuerdo con la normativa APA, usted relaciona finalmente esa bibliografía que utilizó. Esto lo desarrolla y lo envía evidentemente acá marcado con su nombre para poderlo calificar. Recordemos entonces finalmente que el curso termina el próximo 26 de julio. Tenemos estas 6 actividades, yo los invito a que ustedes vayan poniéndose al día. Yo creo que, bueno, en términos de proceso, lo que tiene que ver con los aspectos esenciales de la valoración, esto es ya el cuestionario, pues ustedes ingresan, lo desarrollan ahí. La matriz de valoración, ya saben cómo es, ¿sí? Ya ahorita les voy a partir de hoy les dejo a quienes se les ha asignado a cada uno para que lo tengan en cuenta. La tabla de análisis de resultados, ya saben, ustedes evalúan a su evaluador.
En esta parte, la valoración, ustedes ahora van a evaluarlo. Aquí ustedes evalúan al evaluador, es decir, evalúan la evaluación de quien los evaluó. Y acá ustedes van a evaluar los objetos de aprendizaje de quien los evaluó. ¿Para qué? Para que ellos también tengan una perspectiva de quién los evaluó, que a partir de este modelo con estos elementos para que usted ofrezca otra perspectiva de la evaluación. Y finalmente, el artículo de comentario que lleva la estructura que acabo precisamente de explicarles. Mis queridos estudiantes, siendo las 7:20 de la noche, yo finalizo acá el acompañamiento y les deseo a ustedes realmente éxitos en este proceso para que por favor ustedes vayan adelantando las actividades propias de la unidad 3. Los pendientes por favor se comunican conmigo y bueno, desearles lo mejor en este proceso final de este curso de objetos, producción de objetos de aprendizaje. Se despide de ustedes, profesor Wilfredo Salinas Peñalosa. Una feliz tarde para todos, un feliz fin de proceso formativo y estaremos en contacto para quien lo solicite. Muchísimas gracias por su atención y espero éxito en sus actividades.